noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Hoy tenemos invitados políticos sumamente calificados por el nivel de representatividad que tienen. Está con nosotros el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Muy buenas noches, gobernador. Gracias por venir. Buenas noches. Está llegando aquí a estos estudios el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, y también vamos a tener la posibilidad de entrevistar a Jerónimo El Momo Venegas, que es el titular de los peones rurales del gremio de Huatre. Se lo digo rápidamente para que tenga algún cuidado a la hora de hacer el zapping, porque vale la pena, porque vamos a preguntarle de todo a nuestros entrevistados y también alguna que otra pregunta envenenada, como corresponde a todo buen periodista. No todas, pero alguna, por supuesto. Estoy saludando también a los columnistas de este programa, Carlos González Prieto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. José Antonio Díaz, La Economía, y Diego Leuco. Bueno, González Prieto nos va a contar lo que tiene que ver con esta suerte de mundial del mundo de la agricultura que se está llevando a cabo en la Argentina, en la sociedad rural. José Antonio Díaz y la recesión, esa palabra que el gobierno trata de evitar y que José va a desarrollar de una manera muy particular. Y el otro gran tema de los temas, Diego Leuco, va a hacer un informe acerca de la inseguridad. Alerta inseguridad se llama, con todos los datos que usted necesita para saber en dónde estamos parados con un tema de estas características. Desde el punto de vista editorial, déjeme que le diga que se han cumplido 38 años, yo diría del momento más terrible y más nefasto de la historia argentina, de aquel 24 de marzo del 76, cuando la dictadura y el terrorismo de Estado se apoderó de todo. Pero lo quiero traer a la actualidad. Se ha hablado bastante y no hay que dejar de hablar nunca de lo que fue aquel golpe de Estado para no olvidar, para que haya juicio y castigo, para que no haya impunidad. Pero también hay que vincularlo a la vida política actual. Por eso me gustaría comentarle que el general César Milani me parece que es una suerte de símbolo, yo diría, del principal retroceso y la principal claudicación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en los derechos humanos. Es como que cierra un círculo vicioso. Claudicaron allá cuando eran dos, entre comillas, jóvenes exitosos abogados que estaban más preocupados por enriquecerse cobrándole a algunos deudores morosos en lugar de presentar habeas corpus, como sí hicieron otros hombres del peronismo de Santa Cruz, como el exdiputado Rafael Flores, por ejemplo. Cierra este círculo vicioso entronizando y designando a un general como Milani, que está absolutamente cuestionado. Hay 4 testimonios serios que lo vinculan con la represión, que lo vinculan con la desaparición de un soldado conscripto y con otros hechos de violencia y de tortura allá cuando era subteniente en La Rioja y en Tucumán. La gran pregunta política es, ¿por qué Cristina sostiene con tanta tosudez al general Milani? Mire, se me ocurrieron 3 posibilidades. Primero, por capricho, por tosudez política, porque no quiere dar el brazo a torcer, porque es una decisión que ella ha tomado y no quiere retroceder. La otra posibilidad es porque es el general que hace tiempo y en la actualidad, desde el trabajo de inteligencia, cosa prohibida por ley, le alimenta a la presidenta carpetas de la vida privada de dirigentes opositores y de periodistas para luego utilizarlos como forma de castigo. Y la tercera posibilidad es que como el general Milani tiene cuna peronista, la tercera posibilidad es que Cristina tenga ese sueño, yo diría esa pesadilla, de generar un ejército chavista a imagen y semejanza de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, cualquiera de los 3 elementos son realmente preocupantes y hay que tenerlos en cuenta y vale la pena marcarlos. No sabemos exactamente cuál es el principal motivo que ha llevado a la presidenta a sostenerlo, pese a que, por ejemplo, Julio César Estracera, el hombre del glorioso, del histórico grito que nos representó a todos del nunca más dictaduras en la Argentina, ha dicho que por mucho menos de lo que se le atribuye a César Milani hay militares detenidos. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, de Madre Plaza de Mayo, fundadora, no son destituyentes y hombres de derecha y sin embargo están cuestionando severamente. Es más, nadie puede acusar a Horacio Berbisky de ser un opositor, todo lo contrario, es un soldado leal al kirchnerismo y sin embargo no ha tenido más remedio que no recomendar el ascenso de Milani por estos testimonios tan rigurosos y tan serios que yo le hablaba que está manejando la justicia tanto de La Rioja como la justicia tucumana. Eso es uno de los elementos. El otro de los elementos que realmente preocupa en el caso Milani es de qué manera
se puede resolver esto de aquí en más, de aquí adelante, porque cuando uno se fija detenidamente en la foja de servicios, cuando uno ve que está sostenido básicamente por dos mujeres, por Cristina al principio y por Eve de Bonafini está sostenida. ¿Qué pasa por la cabeza de Eve Bonafini en este caso? ¿Soñará con un delirio tipo el operativo Dorrego de los 70 con el general Arguindegui y los montoneros trabajando juntos y haciendo trabajo de campo? ¿O estaremos ante el comienzo de algún escándalo tipo el que protagonizaron con los hermanos Schocklender, en donde se entrecruzarían los pañuelos blancos con los uniformes verdes? Digo, para dejarlo bien claro y bien concreto, porque a la hora de pelear por los derechos humanos, a la hora de recordar aquel 24 de marzo del 76, una forma de hacerlo es vincularlo a la actualidad. Y si bien en aquel comienzo, el 24 de marzo, el general Milani era apenas un pequeño engranaje de ese terrorismo de Estado que empezaba y que comenzaba en la Argentina, hoy es el máximo jefe del ejército. De aquel retrato de Jorge Rafael Videla que Néstor Kirchner bajó, a esta entronización de Cristina Fernández de Kirchner con el general Milani. Ojalá me equivoque, no vaya a ser que de aquel glorioso nunca más peguemos la vuelta y volvamos a un miserable nunca menos. Le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de hablar con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, nuevamente muchas gracias, gobernador. Estaba haciendo un pequeño análisis rápido político diciendo que es la primera vez que va a la televisión después de esa reunión. Yo diría, no sé cómo calificarla. Yo le puse en el graph la trampa de Zanini, porque en realidad usted fue invitado por Gioja a una reunión de pares de gobernadores y de golpe aparece Zanini, que gobernador no es, que yo sepa. La presencia de Capitanich, por ser un gobernador en uso de licencia, hasta ahí más o menos se bancaba. Perfectamente válida, ¿no es cierto? Pero ya la presencia de funcionarios que no están en los gobiernos provinciales no era dentro de lo que era la convocatoria. Yo fui gustoso, porque yo tengo un gran respeto por todos los gobernadores argentinos, por los de mi partido y por los otros gobernadores, porque tienen el respaldo del voto popular, de la elección democrática. Y me siento como corresponde uno más. Entonces, donde un gobernador me invita, ahí estoy gustoso de poder intercambiar experiencia. De hecho, la primera parte de la reunión fue muy positiva, hablamos de temas concretos, de cómo combatir la inseguridad, de la necesidad de tener una política única en el país, de lucha contra el narcotráfico, hablamos de los impuestos, de la coparticipación, de la tasa vial, que por ejemplo en mi caso me está permitiendo reasfaltar 500 kilómetros de rutas en Córdoba y que ahora el gobernador Bonfatti en Santa Fe ha enviado un proyecto muy parecido al mío a la legislatura de Santa Fe. Todos los gobernadores estaban interesados en impulsar iniciativas de ese tipo. Conversamos de las huelgas salvajes que las está sufriendo en carne propia la provincia de Buenos Aires, a pesar de los esfuerzos de diálogo que se han intentado. Y bueno, después pasamos a la mesa un poco para seguir hablando de temas de gestión. El propio gobernador Scioli también planteó la necesidad de ordenar el Partido Justicialista, que le confieso, Alfredo, no está dentro de mis preocupaciones. Yo no soy dirigente del Partido Justicialista de Córdoba, no soy presidente, no estoy en su conducción, nunca he estado tampoco en los últimos años, solamente estuve en la época del peronismo renovador, claro, cuando se hicieron cambios en lo que era el peronismo, pero después no he participado más en la vida partidaria como un dirigente partidario. No estaba dentro de mis preocupaciones. Por respeto a los otros colegas, estuve de acuerdo en que se tratara el tema, dejándoles a ellos un poco la voz cantante. Solamente me permití decir, más que una lista única, como estaban proponiendo algunos, a mí me parece que el peronismo necesita votar. Acá votó una sola vez, con la fórmula Cafiero de la Sota, Menem Duhalde. Después no se votó nunca más. Entonces, la Argentina necesita partidos profundamente democráticos que ayuden a la consolidación democrática. Hoy la institucionalidad es muy frágil en la Argentina. La falta de diálogo hace que la institucionalidad esté ahí, sea muy frágil para lo que los demócratas queremos que sean las instituciones del país. ¿Y qué pasó cuando llegó Zanini? Digamos, ¿lo sorprendió al resto de los gobernadores? ¿Usted realmente les cree que ellos no sabían? No tengo por qué no creerles, claro. Son personas de bien, son personas serias, y creo que también estuvieron tan sorprendidos como yo. A mí no me gusta de ninguna manera
actuar de una manera que deje la más mínima sospecha de que uno le falta el respeto a nadie. Yo quiero ser cordial siempre, porque así me enseñaron a comportarme en la vida. Y me gustaría que el país fuera cordial. Terminar con el griterío que permanentemente tenemos, por las consignas vacías de contenido, discutir ideas, encontrar solución a los problemas. Este es el país que yo quiero ayudar a construir. Pero en ese caso, frente a la presencia de alguien que no te ha invitado, me pareció oportuno tomar distancia con todo el respeto, saludando a todos mis colegas. Se sacó la foto, puso una cara, media la cara suya y la cara del Scioli, y otra media rara, pero apareció en la foto, digamos. Y porque tenía que ser así, uno no puede ser descortés, ni aún frente al hecho de que había una avasalla. La reunión dejó de ser lo que era. Claro. Era una reunión de gobernadores y pasó a ser otra cosa. ¿Usted cree que fue como una... Y yo no estaba invitado a otra cosa. Claro. Yo estaba invitado a una reunión de gobernadores con todo gusto, con mucha alegría fui a esa reunión. Hacía tanto que los gobernadores no nos reuníamos. Pareciera ser que durante esta década que los gobernadores se reunieran era conspirativo. Claro, era casi una cosa... Casi una cosa... Bueno, el diálogo ha sido una... Yo me acuerdo, yo he dialogado muchas veces con Macri, con dirigentes de otros partidos políticos, titular en los diarios. Si eso tiene que ser una cosa de todos los días. Hablando la gente se entiende, me enseñó mi abuelo muchos años atrás. Gobernador de la Sota, usted recién habló y dijo, el peronismo tiene que votar. Dos preguntas en una. Primero, ¿usted participaría de las elecciones PASO si el Partido Justicialista, por ejemplo, las tres candidaturas más fuertes que han surgido en los últimos tiempos, que han expresado, son el gobernador Scioli, el intendente Massa y usted? ¿Usted iría a internas con Massa y con Scioli? Primera pregunta. Y la segunda, ¿usted quiere ser presidente, obviamente? Yo creo que el peronismo hoy tiene que definirse de cara al futuro. ¿Qué es el peronismo hoy? Porque acá hubo un gobierno peronista que prácticamente vendió todo. Después hubo otro gobierno peronista que después compró todo. Y ahora hay un gobierno que también se autocalifica de peronista que tal vez alquile todo. Entonces yo me pregunto, ¿qué le vamos a ofrecer a los argentinos para los próximos años? Yo tengo en claro qué peronismo quiero. Para mí el peronismo es la puesta en práctica de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Siempre el peronismo lo planteó de esa forma. Esto no como una actitud confesional, sino como heredero de lo que es la tradición judeocristiana, de lo que son los principios de la convivencia, de la solidaridad social, del crecimiento de la economía, de la justicia con los que trabajan. El peronismo tiene que definir propuestas. Yo no quiero participar de una interna con un partido que si está gobernando, como dicen quienes están gobernando, no sabe resolver ni el problema de la inflación ni el problema de la inseguridad. Yo quiero participar de un movimiento político peronista que resuelva la inflación y que resuelva la inseguridad, que nos tiene a todos con miedo. Hoy la gente está jodida, está con miedo. La gente tiene miedo de ir al supermercado porque cada vez le alcanza menos. Y tiene miedo de salir a la calle, te matan por cualquier cosa. Fredo, esto es terrible lo que está pasando. Hay un crecimiento de la violencia. Además, el país está dividido en blanco y negro. No hay grises. Esto es muy malo para la convivencia. Acá se ha quebrado la amistad social. Uno está con uno o está con otro. Y no hay una Argentina que pueda crecer estando absolutamente dividida como hoy está. Yo creo que la Argentina necesita un tiempo de reconciliación nacional. Necesita realmente hacer lo que hizo Adolfo Suárez en la España post-franquista, en la transición, entre que se murió Franco y que llegó el primer gobierno de Felipe González. Hubo un hombre que acaba de fallecer, que sacrificó su partido, su carrera política, para construir una España monárquica, pero democrática y federal, que se opuso al golpe de Estado de Tejero, que fue capaz de legalizar el Partido Comunista. Parecía terrible en esa España post-franquista, que se vivían rasgando las vestiduras, pensando que España tenía que estar al margen de Europa. Él dio los primeros pasos para que después, con los gobiernos del PSOE, incluso del PP, España se integrara a Europa, a la comunidad del euro, y hoy no se debe haber muerto contento Adolfo Suárez, porque España está en una convulsión terrible, han fracasado los últimos gobiernos, la gente se siente mal, el desempleo es altísimo y realmente no viven bien los españoles. Pero la convivencia se construyó en el tiempo y los argentinos tenemos que construir nuestra convivencia. Seguimos viviendo demasiado enojados, la gente está enojada, hay que desenojar a la Argentina, pero para eso hay que convivir.
Para eso hay que dialogar. Acá se gobierna mandando. Y el que gobierna mandando tiene que acostumbrarse a que lo desobedezcan. Hay que gobernar de consenso, escuchando. Y acá se grita mucho porque nadie escucha. El gobierno no escucha. Yo la veo a la señora presidenta cada vez más lejos de la solución de los problemas de los argentinos. Yo creo que ella es parte del problema, no de la solución. Y lamento decirlo de esta forma, porque yo quisiera que le vaya bien, quisiera que termine bien su gobierno, que se puedan hacer cosas en estos 2 años que nos quedan por delante para que el próximo presidente tenga cosas resueltas y no tengamos que arrancar del subsuelo, sino que por lo menos arranquemos de la planta baja. Si pudiéramos arrancar de un primero o segundo piso, mejor. No me contestó si finalmente quiere ser candidato, si le gustaría ser presidente, ¿tiene esa voluntad? Yo tengo 3 etapas, Alfredo. Mi primera etapa es cumplir con Córdoba. Yo estoy todo el día resolviendo problemas de Córdoba porque para eso me han elegido. Mi segunda etapa es contribuir al diálogo, a llevarnos mejor entre los argentinos, entre los que pensamos distinto. Yo puedo plantear algo que a lo mejor suene utópico, pero por ejemplo, el PRO es muy bueno para la obra pública. Qué bueno tener un gobierno donde estuviera la obra pública en manos del PRO. Los socialistas son buenos para la salud. Qué bueno sería una etapa en la Argentina donde ese partido estuviera a cargo de la salud. Los radicales... ¿Es posible un gobierno de coalición de esas Pero yo creo que los argentinos nos mereceríamos. Los radicales tienen vocación por la educación, qué bueno. Los peronistas por la producción y por la justicia social. Es decir, todo el mundo podría tener su lugar. Lo que pasa es que acá siempre está el gobierno de amigos. El que gana va con sus amigos al poder. Y los amigos son buenos para comer un asado, para jugar fútbol, pero a veces no son lo suficientemente buenos para gobernar un país. Hace falta un seleccionado, no un sacachispas para gobernar un país. Un país con tantos problemas como el nuestro, que no está aprovechando las oportunidades que el mundo nos da. Yo estoy seguro que hay un futuro mejor que el que hoy vivimos. Ahora, yo no me apresuro. Quiero contribuir a eso. Después hay que participar en tratar de tener un peronismo que realmente inspire respeto. Porque hoy lo han transformado al peronismo en un equipo de tercera división, con una hinchada cada vez más chica, como dice Julio Bárbaro. Y por último, definir las candidaturas. Y de acuerdo a cómo nos vaya, yo puedo o no estar en esa grilla. Por supuesto que me gustaría estar, pero no es imprescindible. Los cementerios están llenos de imprescindibles. Acá lo importante es que entre todos podamos contribuir a estar más unidos, a tener soluciones comunes entre todos para viejos problemas que reclaman soluciones nuevas. Las cosas que se han ensayado para resolver los problemas no han dado resultado. Gobernador, usted recién decía, yo estoy ocupado en Córdoba, en solucionar los problemas de Córdoba. Yo le decía al principio del programa que hoy hay algunas preguntas envenenadas para todos los participantes, para Mauricio Macri, para el Momo Venegas y por supuesto para el gobernador de la Sota. Y aquí viene la primera. Hay un escándalo muy grande en Córdoba con el tema de CBI y toda esta suerte. Una financiera que se cayó. La financiera que se cayó, el tema de una mesa de dinero que andaba allí. Al parecer salpica gente del radicalismo, donde está el intendente, gente vinculada al intendente de Córdoba, a gente del kirchnerismo, porque también aparece ahí un empresario como Bugliotti, y también a su gobierno, porque Fabián Maidana, que aparece vinculado al tema, bueno, es el presidente del Banco de Córdoba, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser claro. Hay una financiera que comenzó operando cajas de seguridad en un shopping en la ciudad de Córdoba. Después esa financiera fue cambiando y se transformó en una mesa de dinero, de préstamos. Sí. Fabián Maidana, que es el presidente del Banco de Córdoba, es un hombre que viene del segmento financiero. Por eso es presidente del Banco de Córdoba. Claro. Y por eso tiene un excelente concepto dentro de lo que es el Banco Central, tanto de las líneas como de sus distintas autoridades. Él participó en la creación de una empresa en la etapa en que se pusieron cajas de seguridad en ese shopping. Y cuando probablemente puedan o no haber comenzado con algunos mutuos, lo cual no estaba prohibido legalmente ni era delito. Cuando llega el actual presidente de esa empresa, que es quien estuvo declarando todos estos días y tirando muchísimos nombres de personajes muy importantes, sí, él y otros socios se van de esa empresa. Porque no tenían una buena relación con este presidente o porque habrán considerado que no era lógico seguir participando. Está muy claro que él lo primero que ha hecho es ponerse a disposición de la justicia. No hay ningún elemento que lo vincule absolutamente con ningún hecho delictivo. Pero yo sí noto que hay algunos interesados en vincular a la política con el tema,
porque no quieren poner la cara a algunos que siempre han dicho que son inmaculados y parece que no lo son tanto. Porque la guita que se movía ahí es guita negra. Nadie pone plata si la tiene declarada y paga sus impuestos en una mesa que me dicen que hasta pagaba el 2% mensual en dólares. El que pone al 24% anual en dólares plata es porque es plata negra, no declarada o mala vida, y tiene que saber que corre riesgos enormes. Ahora algunos lloran, pero el que pone plata a ese nivel de tasa de interés usuraria tiene que saber que no puede pretender tener las mismas garantías que si va y las pone en un título público, en el banco cualquiera, con una tasa que es la de mercado. Por supuesto que esto no autoriza. La justicia va a investigar hasta el final. Está investigando la justicia federal, está investigando la justicia provincial, porque uno de los directivos aparentemente o lo mataron o se suicidó. Toda la justicia está funcionando. Lo que yo creo es que hay muchas operaciones también para camuflarse detrás de algunos políticos. Primero, Maidana no es político, es un hombre de las finanzas. Uno de los mejores consultores financieros que ha tenido Córdoba a lo largo de los años. Tiene un gran prestigio. Está en el Banco de Córdoba. Permanentemente se ha puesto a disposición de la justicia. No tiene ninguna imputación. Debe haber algunos empresarios que están asustados con la cola sucia, porque alguno puso 40 millones y los sacó, el otro puso 60, el otro vendía auto y los cobraba en esa financiera. Hay que esperar que la investigación llegue hasta el final. Yo estoy muy tranquilo. A mí me preguntaron, ¿usted está preocupado? Yo no. Los que tienen que estar preocupados son los que tenían plata sucia ahí. Gobernador, el tema de la huelga docente me interesa conocer su opinión, lo que está pasando no solamente con Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, sino con otras provincias, porque, bueno, usted tiene una experiencia distinta, pero tiene una buena relación con Scioli, le ha dado algún consejo, han conversado sobre el tema de la huelga docente, que es realmente preocupante. Sí, es una huelga que tiene muy mal a todos los bonaerenses. Yo me imagino cómo deben estar esas mamás que pierden el presentismo por tener que quedarse con sus hijos en la casa porque no lo pueden mandar a la escuela. Me imagino que deben estar en una situación muy complicada. Y creo que Daniel tiene que estar muy preocupado por esta situación. Nosotros en Córdoba siempre hemos tratado de encontrarle una solución al tema, porque para nosotros la educación es lo número uno. No solo porque llevamos construido como 500 escuelas nuevas y reparadas más de 2000, sino porque el docente es importante. Y creemos que docente y alumno es fundamental. Ya van 2 años que nosotros damos el aumento más alto del país a nuestros docentes. ¿Por qué? Porque realmente creemos que vale la pena retribuir el esfuerzo que ellos hacen para educar a nuestros chicos. En pocos días más estamos inaugurando con el ministro de Educación una escuela totalmente novedosa en la Argentina, fuera de los moldes de los grados, primer grado, segundo grado, tercer grado. Es una escuela nueva, donde el mundo digital se mete adentro, donde uno busca la calidad que tiene cada niño, cada alumno, cada joven, potencia eso y puede estar en 6º año de geografía, a lo mejor en 2º de historia, o en 6º de ciencia y en 1º de matemática. ¿Por qué? Porque estamos buscando cada vez mejores cosas. Ahora, la educación requiere infraestructura, requiere buen pago de los salarios, capacitación docente. Hay un grave problema, Alfredo. Los docentes no son dígito naciente. Los alumnos sí, y los docentes están aprendiendo. Hay que crear una educación nueva donde el alumno y el maestro aprendan juntos y donde el maestro le enseña al alumno cómo aprender mejor, pero los dos aprenden cosas nuevas. Pusimos el boleto educativo gratuito. En Córdoba la educación viaja gratis, Todos, maestros, profesores, alumnos, desde jardín de infantes hasta la universidad, y los no docentes no pagan el boleto. Yo vi que durante años muchos se llenaban la boca hablando de los chicos de la noche de los lápices, que no se habían dado cuenta que ya no había más dictadura en la Argentina y que el sueño de esos chicos lo podíamos hacer realidad. Nosotros lo hemos hecho realidad. Y eso es un salario social para los maestros. Una maestra que antes gastaba 500, 600 pesos en transporte porque vivía a 30 o a 40 kilómetros de su establecimiento educativo, hoy se lo ahorra. Es un salario agregado al salario que cobra. Y yo creo que esas cosas son las que tendríamos que estar discutiendo en la Argentina. ¿Cómo tenemos una educación que nos salve? Los cordobeses hemos aprendido hace mucho que el futuro de nuestros hijos empieza en las aulas.
Para nosotros es fundamental que las clases empiecen. Yo me agarré una bronca bárbara. Los muchachos en Córdoba, por solidaridad con Cetera, los 2 primeros días me comí un paro cuando nosotros habíamos arreglado, estaba todo bien. Yo les dije, muchachos, eso es una solidaridad mal entendida. Hagan clase alusiva, expliquen por qué los maestros de otras provincias no pueden empezar las clases, den fundamentos de la justicia del reclamo docente, pero a mí en Córdoba denme clases, si nosotros no hemos puesto de acuerdo. Claro. No lo entendieron así, pero supongo que ahora vamos a tener un muy buen año, todo el año, con mucho trabajo, con mucha capacitación docente, y yo deseo que las otras provincias que tienen este problema puedan llegar a un acuerdo, Ahora, ¿por qué hay huelga salvaje? Porque el gobierno creó esta conciencia, vamos por todo, redoblamos la apuesta, cuando alguien se opone, yo no, es lo que usted decía recién en su editorial. Algunos dicen, no, yo no doy un paso atrás ni que me maten. Dialogar no es signo de debilidad, al contrario, decía Adolfo Suárez. Me queda un segundito nomás, pero le quiero hacer la segunda pregunta envenenada, ya aprovechando que está el intendente, el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, aquí. Sacando los que están dentro del Partido Justicialista, da la sensación que hay 2 dirigentes con posibilidad de ser presidente en la Argentina. Digo, sacándolo del PJ, lo saco a usted, lo saco a Scioli. Los que dicen que van a ir por afuera son Sergio Massa, digamos, y el propio ingeniero Macri, además de el radical socialismo. ¿Qué opinión tiene usted de Sergio Massa y de Macri? Buenas personas. Tienen todo mi respeto y yo soy un dirigente que nunca va a hablar mal de aquellas personas que quieren al país y que tienen ideas y propuestas para el país. Gobernador, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. No se vaya, ya se viene el ingeniero Macri, va a estar el Momo Venegas, vamos a hablar de varios temas. Hay pregunta envenenada para todos, así que estén muy atentos. Y por supuesto los informes de nuestros columnistas, todo lo que tiene que ver con el ajuste analizado por José Antonio Díaz, esta suerte de mundial agropecuario que se está llevando adelante en la rural, analizado por Carlos González Prieto, y la inseguridad que ha llegado a límites realmente preocupantes, y el informe de Diego Leuco. No se vaya, ya venimos. Bueno, lo prometido, le dije que se quedara, aquí vamos a tener invitados realmente calificados, representativos, no solo el gobernador de la provincia de Córdoba, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ya está aquí con nosotros el titular del gremio de los peones rurales de la UATRI, Jerónimo Venegas. Buenas noches y gracias por estar aquí. Ingeniero también, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Un placer esta invitación, como siempre. Bueno, no quiero ser, digamos, arrancar con una palia, pero ha sido Eve Bonafini muy dura con usted, lo ha calificado. Bueno, el acto del kirchnerismo, que fue el acto más sectario, más chiquito de todos, fue muy duro con Sergio Massa, fue muy duro con usted. ¿A esta altura le afecta? ¿Cree que tiene algún impacto en la sociedad? La opinión de la titular de Madre de Plaza de Mayo. Hace rato que no. ¿No tiene impacto social? Hace rato que la sociedad ya se ha dado cuenta que esa mujer no está bien, está desequilibrada, ¿no? Pero desde hace varios años, ¿no? Nunca tuvo impacto en mí, pero digamos que en la sociedad creo que hace rato ha perdido el respeto, ¿no? Y la sociedad lo que valora no es la agresión, la descalificación permanente, los exabruptos. Lo que valora es el trabajo. Lo que la gente quiere de sus dirigentes es un mensaje que te lleva al futuro, que te convoca al futuro, que te inspire, que te entusiasme, que te genere esperanza. Hoy, por ejemplo, yo estoy bastante contento porque seguimos haciendo cosas. Hoy lanzamos el concurso para la Villa Olímpica, porque recordemos que vamos a tener el primer evento olímpico en nuestra historia en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, que va a ser en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2018, que es los Juegos Olímpicos de la Juventud, que además hemos tenido, con la suerte de haber sido elegido, que trabajó muy bien el Comité Olímpico Argentino en conjunto con nosotros, claro, mucho mérito de Gerardo Huertain también, pero haber conseguido esa candidatura contra Medellín, Glasgow, con presente el presidente de Colombia ahí en la final. Claro. Yo cuando lo vi al presidente dije, acá perdimos, el presidente viene a hacer el discurso final contra un jefe de gobierno de una ciudad es porque va a ganar, y ganamos. Nos permite terminar de redondear el desarrollo de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí en la Comuna 8, en Lugano, en Soldati, donde hay una enorme inequidad social, se producen el 2% de los empleos y es el 10% del territorio de la ciudad, estamos llevando
junto a la Villa Olímpica, la Ciudad del Rock, que ya está funcionando, Sí. techando el Estadio Olímpico, un polo farmacéutico que ya está a mitad de construir, un polo logístico, un CBC de la Universidad de Buenos Aires. O sea, estamos definitivamente pagando la deuda de décadas que existió entre el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y la villa, después de ser la Villa Olímpica, va a ser un barrio clase media con capacidad para más de 7.500 personas. O sea, esas son las cosas que valen, ¿no? No tanta agresión, sino que la gente vea que tiene gobernantes preocupados por mejorar la calidad de vida de la gente, porque la vida de la gente que vive en Lugano, en Soldati, en toda la zona sur, va a mejorar por las actividades concretas que estamos llevando al sur. Ahora, en el 2018 usted no va a estar en la jefatura de gobierno. ¿Quién va a estar en el 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, según usted sospecha o cree? Y seguro uno que represente al PRO. Porque no se atreve a decir cuál del PRO, ¿no? No, porque yo he votado las PASO para la Ciudad de Buenos Aires, hemos votado las PASO y la boleta única. O sea que van a competir dentro de las PASO los distintos candidatos del PRO. Y espero que haya más de uno. Yo espero y aspiro que haya más de uno porque la verdad que es un espacio que ha crecido mucho y a usted le consta, Alfredo, que hay muchos candidatos, muchos dirigentes valiosos. Y la verdad que es un buen ejercicio, una elección interna, que la gente vote y sobre todo está muy bueno que hayamos terminado con este sistema perimido, arcaico de boletas múltiples para pasar a una boleta única que le da más transparencia a la elección y que me gustaría que a nivel nacional se haga lo mismo. Por nosotros hemos dado el ejemplo en el distrito que somos gobierno, que tenemos la capacidad de fiscalización y hemos puesto a disposición de toda la oposición un instrumento que le facilite la participación en política. Además, la boleta única favorece a los partidos más chicos, a los que no tienen capacidad de gestión para controlar, y eso es realmente ayuda a los partidos más chicos. ¿Qué opinión tiene usted del general Milani? Digo, ¿han tomado posición desde el PRO respecto de esto, de las denuncias que hay? ¿Es un tema que esté dentro de la agenda? Yo sé que a la hora de gestión es lo que más le importa a la gente, pero hay posiciones vinculadas a la ética, a los derechos humanos que también son importantes. He escuchado más críticas que apoyos en el PRO al general Milani, pero la verdad que yo no tenía un conocimiento profundo de él, ¿no? Así que esperemos a ver qué es lo que hace. Arrancó con las peores denuncias. Está en él revertirlo. Macri, ¿de qué manera ha manejado, recién se lo preguntaba de la Sota también, ha manejado el tema de los docentes? Porque hubo de parte de los sindicatos, que son realmente muy fuertes en la Ciudad de Buenos Aires, un permanente crítica hacia el gobierno de la ciudad. De todas maneras, acá se cerró desde el punto de vista económico, se cerró la paritaria y hay clases en la Ciudad de Buenos Aires. Hace años que se cierra, pero siempre es una relación tensa con los sindicatos, no con los docentes en general. La mayoría de los docentes reconoce que también en la educación pública, en su mejora, este es el mejor gobierno en los últimos 30 años. Nosotros arrancamos recibiendo escuelas que en un 70% estaban en emergencia edilicia. Techos que se caían, humedad de todo tipo, sin calefacción para el invierno. Y pasamos a tener todas las escuelas saneadas y con mantenimiento preventivo. Eso significa que hay una empresa responsable de que la escuela esté permanentemente bien y la directora tiene el teléfono de la empresa, la llama cada vez que tiene el mínimo problema. Pero además le agregamos inglés de primer grado, único caso en la Argentina, la computadora desde primer grado con conexión a internet en toda la ciudad, y eso ha logrado que seamos el único distrito de la Argentina que revirtió la tendencia de que cada día se anotasen más chicos en la educación privada que en la pública. En la ciudad de Buenos Aires no pasa. Ya van 2 años consecutivos que la gente ha vuelto a confiar más en la educación pública de la ciudad de gestión pública que en la pública de gestión privada. ¿Por qué hemos hecho esto? Ahora nos falta el último paso, donde los gremios no colaboran y donde tampoco hasta ahora ha colaborado la oposición, que es en crear un instituto de la evaluación de la calidad y equidad educativa. Porque si no se mide, si no se verifica que estamos mejorando, estamos estafando a las familias y a los chicos. ¿Y por qué ha quedado gente sin vacantes? Ha quedado más o menos, dicen, hablan de 1 millar de alumnos que no han tenido vacante para ingresar. Entonces, ¿en dónde está el problema? No, el problema es que hemos blanqueado con la inscripción online, utilizando un instrumento del siglo XXI, una realidad. Hemos logrado tener más demanda porque fue más accesible inscribirse, pero somos el único distrito de la Argentina y uno de los pocos del mundo, que tiene no solo cubiertas las vacantes
totalmente en secundaria, en primaria, sino en sala de 5 y en sala de 4. Nos han faltado 1000 vacantes que el ministro Bullrich espera cubrir este año en sala de 3, y después sala de 1 y sala de 2 es una meta puesta en la Constitución de la ciudad, a la cual estamos lejísimos y que no tiene ninguna parte del mundo. Que es más, en muchos casos se cuestiona si los chicos tienen que ir al jardín al año o tienen que estar más cerca de la familia y la contención familiar. Con lo cual, digo, insisto, hemos logrado recuperar la confianza de la gente porque somos el único distrito que volvió a tener más inscripción en pública que en privada. Y además somos el único distrito que tiene cubierto sala de 4 y sala de 5. Pero insisto, esto no alcanza, Alfredo. Las estadísticas en Argentina dicen que de cada 4 chicos que ingresan a la primaria, solo 2 terminan. Y solo 1 de 2 comprende textos. Significa que uno solo de cada 4 va a conseguir un trabajo el día de mañana. Por lo cual, no solo los chicos tienen que ir al colegio, sino que tienen que definitivamente tener las herramientas para el mundo competitivo, globalizado que tienen que enfrentar. Y eso no se puede lograr si no se mide, si no se evalúa. Tenemos una ley de educación votada por este gobierno que le esconde las estadísticas a los padres, no permite que se le informe a los padres qué pasa en la escuela. Nosotros queremos ir a lo contrario, un instituto de evaluación como tiene Brasil, como tiene Ecuador. La embajadora actual de Ecuador en Argentina era la ministra de Educación de Ecuador. Claro. Y ella vino invitada por el ministro Bullrich hace 3 años a la primera conferencia sobre calidad educativa y ella dijo: si no se evalúa la educación no existe. Porque ya no es qué le enseñás, sino qué le enseñás en relación a lo que aprenden en el mundo. Porque si no, los chicos nuestros no van a tener trabajo. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces creo que lo que hay que hacer acá, alrededor de todos estos conflictos, tienen razón en que los salarios tienen que reajustarse de acuerdo a la inflación. Impuesto perverso y dañino que está afectando a la economía argentina y a la realidad de todos los argentinos, especialmente a los que menos tienen. Que vengo denunciando hace 7 años cuando empezaron a jugar con la inflación. Un poquito de inflación es bueno, no se juega con la inflación. Pero también el gobierno de la provincia de Buenos Aires y todos los demás gobiernos tienen que sentar a los sindicatos en la mesa. No puede ser que tengan muchísimos más cargos que aulas. No puede ser que tengan estos niveles de ausentismo. Hay que discutir la calidad. Hay que discutir qué material, hay que discutir los contenidos pedagógicos. Y esa discusión no ha habido coraje para tenerla. Por parte de la política no ha tenido coraje. Se dejó llevar sistemáticamente por delante por los sindicatos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires le dimos lo que correspondía, pero también estamos exigiendo y estamos batallando para conseguir un mejor futuro para los chicos. Hay determinados analistas políticos que escuchan algunas conversaciones off the record en la Casa de Gobierno que dicen que la presidenta sueña con que si no puede ser presidente alguien de su riñón, Sergio Uribarri, sea usted el presidente, que no sea nadie del peronismo para que no le dispute el liderazgo. ¿Existe esa posibilidad? Usted ha hablado en los últimos tiempos más con la presidenta. ¿En algún momento han deslizado ese tipo de competencia electoral? Eso de que quedamos nosotros dos. ¿Es cierto eso que la presidenta le dijo quedamos nosotros dos después de las elecciones? No, aquella vez habló de que la Argentina se debería ordenar en 2 partidos con claras diferencias de modelo. El modelo de Néstor Kirchner, un partido de centro-izquierda y de centro-derecha. Pero la verdad que yo voy a ser presidente si la gente quiere un cambio, claramente. O sea, nosotros representamos algo diferente a lo que ha venido gobernando, no solo en los últimos 10, yo diría en los últimos 30 años. Nosotros creemos en una política orientada a la gente, con el eje en el hacer, cercana, que dé cuentas, transparente, dinámica, en la cual claramente lo que apuntamos es a construir futuro en base a la innovación, a la creatividad, al desarrollo de nuestros recursos. O sea, no creemos en lo que hemos venido teniendo como un modelo que nos dijo que con un Estado que interviniendo en todo íbamos a tener una mejor calidad de vida, y hoy tenemos menos Estado que nunca, porque tenemos menos seguridad que nunca, menos calidad de servicios públicos, empezando por el transporte, la electricidad, menos garantía que el Estado cuida el valor central de una sociedad, que es la moneda. Con estos niveles de inflación, el Estado le cobra ese impuesto perverso a los que menos tienen. Entonces creo que aquí hay 2 modelos, lo que hemos hecho nosotros en la Ciudad de Buenos Aires y lo que ha hecho el PJ como gobierno nacional y en muchas provincias. Y la gente va a elegir entre continuar con algo parecido a lo que tenemos o algo totalmente distinto en función de lo que ya se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y en eso pareció usted lo involucra a Daniel Scioli y a Sergio Massa, los dos?
¿O cree que... Absolutamente. Ellos son una continuidad de distinta manera de lo que tenemos. Ingeniero, dos preguntas. Yo decía que tenía algunas preguntas envenenadas. La primera... No hay preguntas envenenadas. Habrá respuestas envenenadas. Habrá respuestas envenenadas. La primera tiene que ver con que tengo la impresión de que usted ha retrocedido frente a un capricho de la presidenta respecto, por ejemplo, del monumento a Colón. Finalmente, la ciudad que ejerció resistencia del lado de las organizaciones vinculadas a la colectividad italiana, finalmente de pronto surge un acuerdo de que se va el monumento a Colón solo porque la presidenta quiere y ustedes acceden. ¿Por qué? ¿Cuál fue el acuerdo que hicieron? No se explicitó demasiado públicamente. No, claramente para mí, una vez más, el kirchnerismo volvió a poner energías en generar conflictos inútiles. Una especialización de una década. Sí. ¿No? Pero al final del día, después de que había una posición intransigente y la justicia lo había bloqueado, lo que yo hice lo que hago siempre. Junto con mi equipo convocamos a las partes a dialogar y le dijimos, miren, podemos seguir ahí y el monumento no se mueve, está desarmado, van a decir que el mantenimiento lleva 14.000 años y tendremos a Colón expuesto a que después no se pueda volver a reconstruir como corresponde. O podemos intentar, de este conflicto absurdo, conseguir una posición superadora, dándole un lugar de mayor visibilidad al monumento a Colón, que fue donado por la colectividad italiana. Sí. Y la verdad que encontramos una mayoría en la colectividad italiana diciendo esto es un absurdo, pero bueno, si hay una ubicación mejor, la escuchamos. Le propusimos con el ministro Chahín, que estudió el tema de la ciudad, que es obviamente su función, es el ministro de Desarrollo Urbano, dónde podía quedar mejor, y encontramos que en una avenida, como pasa en el Monumento a los Españoles o el de Urquiza, donde uno lo ve, no como donde está ahora, que está como oculto dentro de una plaza que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que estaba en ese lugar. Con lo cual creo que si uno puede seguir solucionando temas para que nos concentremos en las cosas importantes, que es mejorar la seguridad de la gente, el transporte, la educación, en vez de perder el tiempo en cosas que realmente no le van a cambiar la vida a nadie, creo que es lo que uno tiene que hacer. Y yo siempre he intentado, por más que me ha tocado estar siempre en conflicto, casi siempre con el gobierno nacional, siempre ha sido por decisión de ellos. Nosotros somos gente que buscamos evitar el conflicto, porque la energía es una, Alfredo. Entonces hay que ponerla en construir, no en obstruir ni confrontar inútilmente. Me queda simplemente un minutito, ingeniero Macri, gracias por haber venido. ¿Cómo juzga usted, digamos, todo lo que está saliendo a la luz respecto de Lázaro Báez, de las vinculaciones con el propio matrimonio Kirchner? Digamos, usted dice que va a ser presidente si la gente lo quiere. Supongamos que la gente lo quiere. ¿Usted va a hacer algún tipo de investigación especial hacia atrás? ¿Quiere saber si realmente ha habido una suerte de matriz corrupta del Estado? Creo que la Argentina necesita un ejemplo en términos de transparencia, un compromiso con la ética, no solo por el tema moral, sino no podemos pretender ser parte de un mundo cada vez más competitivo, cada vez más duro, con enormes bolsones de corrupción. No tenemos futuro. Y no podemos tener un sistema sin una justicia independiente que actúe en tiempo real y que nos diga hoy, no 15 años después, como están saliendo los casos de Menem o de la Rúa, qué es lo que pasó. Entonces yo abono y voy a trabajar porque haya realmente una justicia independiente, separada de la política, como ha logrado Brasil, y que en tiempo real ponga límites a cualquier abuso de poder y de autoridad que haga el gobierno de turno. Que, por supuesto, en el nuestro ya hemos dado una enorme muestra de transparencia y republicanismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde nunca hemos tenido mayoría legislativa y hemos sancionado récord de leyes, aparte de que se han transformado en récord de transformaciones y de obras, en base a dialogar, a explicar, a decir qué hacemos con los recursos de la gente, porque a la gente le cuesta mucho pagar los impuestos, hace un enorme esfuerzo. Entonces la gente tiene que saber en qué invierte el gobernante su dinero. Y además tiene que verificar de esa manera que lo invierte en obras, en transformaciones, porque lo único que mejora la calidad de vida de la gente son las obras y sus transformaciones, no el gasto inútil, el relato vacío de realidad que lleva a frustración. Así que más vale que abono a la mayor transparencia posible y hoy tenemos instrumentos únicos, Alfredo, que la Argentina tiene que usar y que en la ciudad estamos usando, que tienen que ver con la tecnología y que se redondean como gobierno abierto, que es poner todo lo que hace el Estado y sus gobernantes cada movimiento en Internet. contable en Internet.
Es tan simple como eso, la ciudad ya lo tiene y cada día pone algo más en Internet para que Alfredo Leuco o cualquiera que lo esté mirando sepa en qué se gasta cada peso de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que nos ha dado esta relación que tenemos con el vecino, que sabe que rompemos la ciudad, hacemos interferencias, pero ¿por qué? Porque viene una obra que va a superar lo que tienen hoy. Entonces la gente ya entendió que tiene que haber alguna molestia durante la obra para que las cosas funcionen mejor. Y sabe que las obras empiezan y terminan y que se hacen a los precios que corresponden porque hay licitaciones y que no ganan los amigos, sino que gana el que mejor hace la propuesta. Entonces creo que esa es la Argentina que viene a partir del 2015, no tenga duda, Alfredo. Ingeniero Macri, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Un placer, un placer. Hablando del ajuste, de los ajustes de la situación económica, José Antonio Díaz, bueno, quiere plantear cómo es esto. Esos son ajustes positivos. Claro, vamos de los ajustes negativos claro. que está haciendo el gobierno nacional. Acá todo el mundo quiere saber, por supuesto, nosotros también, cómo viene, qué va a pasar con la economía, cómo va a terminar esta historia del ajuste. Y la verdad que hay en el gobierno dos posiciones claras. Una más o menos complaciente con el ajuste y más o menos pragmática. Y otra que de alguna manera empieza a resistir la orientación tanto del presidente del Banco Central, Fábrega, como del ministro Kicillof. Yo quiero mostrarles unas placas que resumen de alguna manera las proyecciones de casi todas las consultoras. Para después preguntarme si eso es posible. Tenemos inflación 35%. Algunos dicen más cerca de 40, otros más cerca de 30. Sí. Esto, por empezar, es casi inviable, porque si tenemos 12, tenemos 7,2 en el primer bimestre, sí. Tendríamos, como dicen en economía, que tener un segundo trimestre de marzo a junio con una inflación de 2% por mes, claro. 2,5% por mes. Es decir, una baja sustancial de casi un punto. Y deberíamos tener de 1,5 a 1,7 en el resto del año. Es decir, tiene que haber un descenso abrupto. Claro, planchar la inflación. Planchar la inflación, un shock antiinflacionario. Ahora... Que no se ve, por ahora no se ve. No se ve. Se puede. Tenemos recesión. Todos calculan que va a haber un PBI negativo de 1,5, 2%, sí. Algunos dicen que un poco más. Hay que hacer un ajuste fuerte en los subsidios. En economía, el staff de Kicillof maneja una cifra muy fuerte, 2,5% del PBI, 40.000 millones de pesos. Efectivamente sería un ajuste que desinflaría las expectativas inflacionarias, incluso las devaluacionistas. Claro. Pero bueno, pueden hacerlo, están en condiciones de hacerlo, hasta ahora no hay nada. Hay proyectos, todavía no empezó. Y después todos calculan obviamente que el dólar, que es el ancla antiinflacionaria que eligió el gobierno ahora, no va a durar a 8 pesos mucho más allá de junio. Y que podría haber una nueva devaluación. Sí. Vamos al segundo escenario. La segunda placa. Justamente para hablar de devaluación. Acá tenemos una devaluación ya hecha de 23%. Algunos funcionarios oficiales dicen que haría falta otro 23% a fin de agosto por el resto del año. Con esto llegaríamos a un dólar a 10 pesos de alguna manera para acompasar el ritmo inflacionario. Claro. Pero bueno, si estamos discutiendo más devaluación, estamos discutiendo más ajuste fiscal del que es necesario. Alfredo, a todo esto nosotros estamos ya resignando poder adquisitivo. Hay una caída del consumo evidente, hay una paralización productiva, porque salvo reinversión de utilidades por parte de pequeñas, medianas y grandes pymes, en general no hay inversión, está como estancada. Entonces,
La discusión es ahora muy estratégica, porque todo esto, ¿para quién es? ¿Es para Cristina Fernández, que siga teniendo un gran papel de electora en el 2015? ¿Es para hacerle el trabajo sucio a su sucesor, claro, sea quien sea? ¿Cómo es? Entonces el debate interno es muy fuerte. ¿Se va a seguir aumentando la tasa de interés? Es lo que habría que hacer para acompañar con más devaluación la inflación. Ahora, otros dicen, empecemos a bajar las tasas, porque así no hay crédito, no hay inversión y corre peligro el trabajo. Hay otros que dicen que hay que seguir emitiendo pesos después de que pase este periodo de tranquilidad. Volver a emitir. Volver a emitir para tranquilizar un poco al sector que consume, al sector asalariado. Ahora, el año pasado el Banco Central imprimió 100.000 millones de pesos, que, como ustedes saben, esto es deuda que contrae el Banco Central. Es positiva la actitud de Fábrega de chupar los pesos de la plaza, secar la plaza. Ahora, cuando secas la plaza, no hay nada, no hay consumo, no hay nada. Claro. Entonces, esta discusión, ¿cómo va a terminar? El gobierno ganó tiempo, ahora empezó la discusión interna, claro, es probable que no termine y es probable que no estén garantizados algunos mecanismos. En general las consultoras coinciden con algunos análisis oficialistas de que la inflación va a empezar a descender, pero esto es un mecanismo muy fluido, claro, porque finalmente puede haber baja de la inflación. Ahora, con más devaluación, tenemos más reducción del salario. Seguro. Entonces, la baja de la inflación no revierte la situación de pérdida de ingreso de los trabajadores. Aquí sí es válido, y en relación a lo que comentamos en el último programa, como esto en el fondo es un plan desarticulado, claro, nadie lo unió, nadie convocó a nadie para que esto sea consensuado, simplemente lo que hay temor a una medida o algo que se escapa, un estallido, la devaluación que se va más de lo necesario, la suba de tasas, es decir, medidas improvisadas que se hacen en el día a día. Lo dice José Antonio Díaz, no se vaya, ya está el Momo Venegas para conversar respecto de varios de estos temas, del paro, que presuntamente van a anunciar mañana cuál va a ser el día del paro, de varios temas vinculados al campo. Carlos González Prieto hablando de ese mundial agropecuario que se está desarrollando en la rural, en el cual el Momo Venegas también va a participar, y Diego Leuco con el informe que más preocupa a la gente, alerta, inseguridad. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, hay muchos temas para conversar con Jerónimo el Momo Venegas, el secretario general, el titular de la UATRE. Muchas gracias por estar aquí, Momo. No, al contrario, gracias a usted. El primero es de gran actualidad y afecta, yo diría, a la inmensa mayoría de los argentinos, por no decir a todo el país, que es hoy hubo una reunión muy importante en la CGT que encabeza Hugo Moyano, en la que participó usted, distintos dirigentes. Ya tomaron la decisión que va a haber un paro nacional. Esa decisión está tomada, eso es así. Sí, el paro ya está lanzado desde la reunión que hubo la semana pasada. Bueno, hoy no acordamos el día, quizás mañana a las 11 de la mañana nos reunimos de nuevo con más dirigentes, porque hoy éramos 10 o 12 gremios, y se va a tomar, bueno, la fecha para llevar adelante este paro, ¿no? Que creo que va a ser un paro muy importante, teniendo en cuenta que la gente está necesitando de que alguien le ponga coto al gobierno, ¿no? Que le diga no a todas estas cosas que están perjudicando directamente a los trabajadores, como cuando recién escuchábamos el tema de la inflación, el tema de la desvaluación que están sufriendo, la negatividad que causa todo esto cuando se deteriora el salario en el mercado interno. Bueno, todas estas cosas son temas que realmente no lo vamos a solucionar con un paro, pero sí demostrarle al gobierno que el movimiento obrero nuevamente está decidido, ¿no es cierto?, a hacerse escuchar. Si no es a través de un paro,
será después a través de un plan de lucha, pero bueno, tratar de sumar la mayoría de los dirigentes gremiales, tratar de convocar y dejar las puertas abiertas a la unidad de todos los dirigentes y de todos los trabajadores, ¿no? Ahora, hablando de unidad, Venegas, se ha incorporado algunos gremios realmente que son importantes a la hora de generar una medida de protesta muy fuerte, como son los gremios, tanto la Unión Tranviarios Automotor, claro, que son los colectivos, como la gente de los trenes, porque si todos los gremios vinculados al transporte ya han tomado la decisión de parar, bueno, coincido con usted que va a ser de una magnitud y una masividad importante, ¿no? Sí, creo que estando la UTA, la Fraternidad, los gremios... ¿Estuvieron en la reunión? Sí, estuvieron, no estuvo Maturano porque están con el tema de los simuladores, que estaban con unos españoles tratando de ver todo ese tema. Pero el gremio está comprometido. Pero el gremio está comprometida la UTA, bueno, y todos los gremios que realmente hemos participado del Comité Confederal en la CGT y que seguramente vamos a seguir sumando porque uno piensa que la unidad de hecho va a estar, ¿no? Yo hace muchos años decía que este gobierno nos iba a terminar juntando a todos los argentinos. De hecho, también la propia CTA de Pablo Micheli, la CTA opositora también apoyó, digamos, va a hacer una unidad en la acción, digamos. Estaba viendo la fecha porque ellos tenían, creo, un congreso nacional, pero va a adherir a la medida de fuerza. Y cuando ustedes hablan con las bases, con los trabajadores en los distintos gremios, lo que usted escucha de los demás gremios y del propio, ¿cuál es el principal reclamo? Ya hay algunos gremios como el automotriz donde parece que ya hay suspensiones, claro, y se ha frenado un poco la creación de trabajo. Y despidos también, ¿no? Despidos también. Claro, por eso uno cree que la unidad va a venir porque los trabajadores le van a pedir a sus dirigentes que se unan, porque no hay otra forma de hacerle ver a este gobierno que tiene que parar con estas medidas inflacionarias, con esta devaluación, bueno, con esta inseguridad que le está generando a todas las familias, más allá de los 12,5 millones de pobres que hay en la Argentina, porque también tenemos que tener en cuenta que acá hay una pobreza total, que uno sale de acá de Capital, va al conurbano y parece que fuera una de las ciudades más pobres del mundo, cuando este país sabemos que es inmensamente rico, Leuco, que tiene tanto para dar, ¿no? Estaba pensando acerca de la riqueza del país, todo lo que tiene que ver, bueno, con la verdadera revolución agropecuaria. Dentro de un ratito, Carlos González Prieto nos va a contar respecto a lo que se va a llevar adelante en la rural. ¿Usted va a participar allí en una mesa? He visto gente de Bruselas, de Tokio, sí, de distintas partes del mundo. ¿Y cuál va a ser el aporte, digamos, sobre qué tema usted va a exponer? Bueno, yo voy a hablar seguramente por los conocimientos que uno tiene del sector agropecuario acá en nuestro país y también parte de lo que realiza uno a través del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura. Yo soy presidente de este comité, seguramente ahora en mayo voy a estar presidiendo el Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura, donde hay más de 1.500 millones de trabajadores agrícolas de todo el mundo. Entonces, va a ser el presidente de todos los trabajadores agrícolas del mundo. Ya es el presidente, sí, sí. Y en función de eso va a estar en la charla también. Llevo 3 años, ¿no es cierto?, presidiendo el Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura. Y también vamos a hablar de todos estos aportes que podemos hacer desde el trabajo a la producción agrícola. Y desde el punto de vista político, Momo, ¿cómo ve al Partido Justicialista? ¿Usted ya tiene un poco decidido por qué lado va a caminar? ¿Está esperando? ¿Qué va a hacer la CGT de Moyano? ¿Van a armar alguna mesa sindical viendo quién se va perfilando? No sé cuál es la perspectiva. No, yo no creo que sea la CGT la que tenga que perfilarse, ¿no es cierto?, para ubicarse políticamente. Pero bueno, nosotros tenemos un partido que es el Partido FE, que ya es un partido nacional y federal. Vamos a seguir trabajando con este partido, Alfredo, porque el PJ, uno no sabe qué es lo que va a pasar con el PJ, porque según algunas resoluciones está caduco, no se ha hecho congreso, no se ha hecho, digamos, reuniones, por lo tanto creo que carece de legitimidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un partido y vamos a seguir trabajando porque políticamente creemos que
tenemos que hacer cambios en la Argentina, tenemos que introducir cambios en la política. Yo creo que esta campaña, Alfredo, sinceramente, va a ser una campaña de la ética política. La gente está harta de la mentira, harta de la corrupción, harta de la inseguridad, harta de todas estas cosas que nos pasan a los argentinos y que parece ser que no se pudiera cambiar. Recién yo cuando lo escuchaba a Mauricio, que usted le preguntaba si el compromiso que iba a hacer si era electo presidente. Sí. Pues yo creo que acá hay que meter preso, hay que juzgar a los que tenemos que juzgar. Acá no podemos dejar que esta gente que ha sido responsable del daño que le ha ocasionado al país, no solamente en la economía, sino en lo humano. Acá estos 12,5 millones de pobres que están padeciendo, ¿no es cierto?, esta situación, la inseguridad que vive el país, que es una inseguridad que de la única forma que se puede combatir es con la cultura, el trabajo y la educación. No hay otra forma de hacerlo, Alfredo, y nosotros tenemos todo para hacerlo, porque tenemos un país para producir. Yo el otro día, en la Expo Agro, decía que sembrando las orillas de la ruta de este país, produciríamos más alimento que Europa, y no me equivoco. Si a esto le sumamos todo el campo que tenemos, la tecnología que vemos en la Expo, ¿no? Porque uno tiene que ir a la Expo a mirar la tecnología que hay. Nosotros somos, digamos, exportadores de maquinarias de punta tecnológica al mundo y no las aprovechamos acá. Ahí están mostrándose. Ha habido empresas que no han venido a la Expo porque no pueden vender y sale muy costoso trasladar maquinarias en un país que no vende. Pero bueno, nosotros creo que tenemos un país bendecido por la mano de Dios y que este país puede salir, pero tiene que salir desde la austeridad, tiene que salir desde la ética política. Tenemos que dejar de mentirle a la gente y de someter a la gente. Un gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere y la economía hay que ponerla al servicio del pueblo y no al pueblo al servicio de la economía como está hoy, ¿no? Hablando de bendecidos por la mano de Dios, bueno, todo el mundo sabe de la relación particular, positiva, estrecha que tiene con el Papa Francisco. Sí. Ha hablado últimamente con él, tiene previsto ir a visitarlo. ¿Cuál es el rol que cree que está jugando respecto de Argentina? No, él está jugando un rol importante en el mundo, pero no va a dejar de atender la Argentina, ¿no? Yo creo que el Santo Padre Francisco, Jorge Bergoglio, como lo conocíamos nosotros, está jugando un rol importantísimo, ¿no? Y con sus mensajes de todos los días nos está aclarando algunas situaciones que no las interpretamos, ¿no? Él todos los días nos da un mensaje. Además, bueno, ahora tenemos García Lerena, un escritor que ya ha escrito un libro sobre los rurales, que ha escrito un nuevo libro. Yo le mandé una carta ahora recientemente al Santo Padre Francisco para que en ese libro estampe una hoja o dos, ¿no es cierto?, con un mensaje como el que da el Santo Padre, que es un mensaje de esperanza a la gente, a la juventud. La última vez que estuve con él me dijo que la mayor preocupación de él es que hay un 20% de jóvenes en el mundo que no tienen posibilidad de trabajo. Claro. Y que pase eso en países pobres, estoy de acuerdo, pero en un país inmensamente rico como Argentina, acá deberíamos tener pleno trabajo, no debería haber inseguridad, porque como dije anteriormente, con el pleno trabajo se erradicaría la inseguridad y seguramente vamos a lograrlo, pero lo vamos a lograr, vuelvo a repetir, desde la ética política, ¿no? Momo, ha sido muy amable, muchas gracias por haber venido. Jerónimo Venegas. Bueno, y seguimos con el tema del campo, porque Carlos González Prieto nos va a hablar de este verdadero mundial agropecuario que hay en la nación, en la rural, perdón. La rural. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Sí, mañana a las 10 se inaugurará formalmente esta cuarta asamblea de la Organización Mundial, Asamblea General, ¿no?, de la Organización Mundial de Productores Agropecuarios. Habrá 70 países representados en esta Asamblea General. Habrá también un toque de política local, porque ya confirmaron su presencia en el acto inaugural Mauricio Macri, Hermes Wiener, Ernesto Sáenz, del radicalismo. No va a haber nadie del gobierno nacional, pero sí habrá gente de la oposición desfilando por lo que será, como decías, el Mundial
de Agricultura o la Organización Mundial de Agricultores que realiza este Congreso. Pero como antesala de este Congreso se reunieron el lunes, que fue feriado, los representantes de los países que integran el grupo Cairns, sí, que son 20 países, los 20 países más importantes en materia de producción de agroalimentos a nivel mundial, un grupo de países que se juntaron en el año 86 y que tienen como objetivo eliminar subsidios a la exportación y protestar, por llamarlo de alguna manera, en conjunto ante medidas pararancelarias que toman algunos bloques como Unión Europea, que subsidian a sus productores, o Estados Unidos, que también tiene algún tipo de política de subsidios. Básicamente están en contra de los subsidios. Dos notas de color para resaltar vinculados a la sorpresa de los representantes de este grupo ante las políticas argentinas. Por un lado, Canadá parece que objetó que la República Argentina podría estar subsidiando a los productores de carne, pollos, porcinos. ¿Por qué, Alfredo? Porque creen que las retenciones al maíz hacen que los productores que producen carne tengan acceso a un maíz mucho más barato que a los del resto del mundo en la República Argentina. ¿Ven la óptica del otro lado? Del otro lado. Y lo otro que llamó muchísimo la atención, Alfredo, es la importantísima, la brutal carga tributaria que tiene el sector agropecuario. Ahí tenemos una placa de la Fundación FADA de la provincia de Córdoba, es la Fundación Argentina para el Desarrollo de la Agricultura. De cada 100 pesos de renta de un agricultor, 75 se los queda al Estado y 25 pesos vuelven como renta genuina de los productores. Realmente importantísima la carga tributaria. Esto para tomar dimensión, ahora que se viene, estamos en las puertas de la cosecha de soja, 25.000 millones de dólares van a ingresar solamente por la cosecha de soja. Para tomar dimensión vamos a ver muchos camiones y salimos por la ruta. De cada 3 camiones que crucemos cuando vamos manejando, uno enterito, sin ningún tipo de gasto, va para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 9.000 millones de dólares. Lo dice Carlos González Prieto, nuestro hombre, nuestro columnista vinculado a la política agropecuaria. No se vaya, alerta, inseguridad, es el título del informe que Diego Leuco nos va a presentar en instantes. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, alerta e inseguridad es el título del informe, pero hay una noticia importante de último momento, Diego. Exactamente, porque se conoció hace minutos nada más que detuvieron a Leonardo Fariña, al financista, al valijero, como lo quieran llamar, Leonardo Fariña, muy conocido por todos, fue la Justicia Federal de La Plata. Es el juzgado federal número 1, a cargo del juez Humberto Blanco, que pidió la detención de Fariña por evasión fiscal, que es un delito federal. En este momento Fariña está detenido e incomunicado en la Alcaldía de Investigación Federal en Lugano. Mañana va a ser llevado al Juzgado Federal 1 de La Plata. En enero, el Juzgado Federal 2 de La Plata había pedido el remate de un Audi de Fariña también por evasión. Claro. Ahora es otro juez que lo detiene por el mismo delito. Así que obviamente se complica muchísimo la situación de Fariña. Pasamos al informe, al tema de la inseguridad que tanto preocupa. A ver, yo quería plantear este informe desde un punto de vista político, porque se sabe, se entiende, se conoce que en la mayoría de las encuestas que han circulado en los últimos tiempos, la inseguridad es una de las preocupaciones más grandes que tiene la gente. Y lo cierto es que la inseguridad está aumentando notablemente en lo que va de este 2014. Es impresionante cómo está aumentando la inseguridad. Obviamente tenemos algunas placas para compartir. Primero, estos son algunos recortes que hemos elegido de el diario Clarín. Ahora voy a explicar por qué específicamente el diario Clarín. Pero los títulos son contundentes. 3 asaltos en 11 horas, 17 crímenes en 19 días, 20 crímenes en 21 días. Vamos a ir a la siguiente placa que tiene que ver con la estadística. Y acá empiezo a plantearte la cuestión política. El síndrome INDEC. ¿Qué tiene que ver la inseguridad con el INDEC? ¿Están dibujando los números de los delitos también? Los están ocultando, que es peor. Acá nosotros trajimos una muestra de lo que eran los informes de la Dirección Criminal del año 2007. Si podemos ponerlo a pleno en la placa para que se vea bien, fíjense el detalle con el que se informaba o con el que debería informarse la actividad delictual. Delitos contra las personas, homicidios dolosos, el hecho total, la tasa cada 100.000 habitantes. Era realmente detallada esta situación. ¿Qué ocurrió? En el año 2009, el impacto feroz que tuvieron las marchas convocadas por Juan Carlos Bloomberg, lo único que generaron a nivel político y a nivel de inseguridad fue
que el gobierno se diera cuenta de que esto preocupaba a la gente y en lugar de resolver el problema, eliminaron las estadísticas. Claro. Eliminaron las estadísticas. Desde el 2009 no se conoce ninguna estadística vinculada al delito. Por eso decimos el síndrome INDEC. Vamos a ir a la siguiente placa que tiene que ver con las estadísticas privadas que se están haciendo y en esto me quiero detener. Por eso poníamos al diario Clarín. El diario Clarín viene haciendo un relevamiento privado, obviamente, basado en la cantidad de casos que recibe el diario y ha notado un aumento impresionante de la inseguridad. Con respecto al primer trimestre de 2013, comparado con el primer trimestre de este año, hay un aumento de por lo menos el 40% en los crímenes en ocasión de robo. Crímenes en ocasión de robo. El homicidio en ocasión de robo es la definición misma de la inseguridad. Claro. Es el que va a robar y mata en ese acto. Simplemente como 2 líneas, los últimos 3, en 21 días hubo 20 crímenes, los últimos 3 ocurrieron con 6 horas de diferencia. Escuché los lugares, las edades y las modalidades. En 3 de febrero, Agustina Brega, 28 años, docente, asesinada de un balazo por la espalda por un celular. Motochorros. Almirante Brown, Gastón Nieva, 30 años, repartidor de pollos, un tiro en el pecho, también motochorros por querer robar del auto con su hijito de 7 años al lado. Mar del Plata, Guillermo Coib, 41 años, taxista, se intentó resistir a que le robaran el auto, lo mataron a golpes y lo remataron a disparos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Son gente Estremecedor, absolutamente humilde, gente que está en zonas que son zonas también humildes del conurbano, porque ese también es otro mito de la inseguridad. Se quiere instalar que es una preocupación de los ricos, una preocupación de la derecha, y claramente, si uno ve las estadísticas, los lugares más afectados por la violencia son La Matanza, Lanús, Florencio Varela, Ezeiza, Lomas de Zamora, Moreno, Presidente Perón, San Martín. Claro. Está obviamente más vulnerable la zona donde hay, por supuesto, menos recursos. Y aquí vamos a la última placa, que es el Plan Granados. Vamos rápidamente a las dificultades que está teniendo el ministro de Seguridad de la provincia. Gendarmería, Prefectura, Fuerzas Federales. El ministro contaba con 6.500 hombres cuando comenzó el año, sí, que se los habían enviado en octubre por la campaña electoral. Había dicho el gobierno nacional que no era una decisión electoral, que iban a llegar para quedarse. De los 6.500, hoy tienen 1.500. 1.500 quedaron solamente. Cuando los intendentes se quejaban porque veían que en las calles había menos gendarmes, la respuesta del gobierno nacional era no estamos quitando nada, está todo bien, está todo igual que siempre, hasta que finalmente tuvieron que reconocerlo, obviamente cuando ya era evidente que donde había 10, ahora había 1. Jubilados. Hay un plan también de Granados para que los policías bonaerenses jubilados y retirados vuelvan a la fuerza. Sí. Que se encarguen tal vez de la vigilancia en los puestos de menor actividad, con el riesgo que esto significa, obviamente. Un hombre que ya no está apto para ejercer su puesto, los antecedentes anteriores de estas decisiones no han funcionado como se esperaría. La Policía Municipal, un proyecto que comenzó en la cabeza de Sergio Massa, que ha tomado Granados, que lo quiso implementar rápidamente, pero no va a poder ser este año porque el presupuesto ya está votado, va a tener que esperar al 2015. ¿Cuál es el peligro de la Policía Municipal? Que los municipios ricos van a poder tener más policías que los municipios pobres. Claro, claro. Va a empezar a surgir el famoso sálvese quien pueda, y quien más plata tenga, el municipio más rico, va a poder tener más agentes, obviamente, que el municipio más pobre. De 40.000 a 100.000. Este es el sueño de Granados. Hoy hay 40.000 policías bonaerenses. Sí. Él dice que tiene que haber por lo menos 100.000. El problema es el siguiente. ¿De dónde salen esos policías? Salen obviamente de la Escuela Bucetich, que ya ha hecho centros en el interior de la provincia de Buenos Aires para que más gente se inscriba. ¿Sabes cuánto hay que estudiar para ser policía bonaerense y para salir a la calle, al conurbano, con un arma en la cintura? No. 6 meses. ¿En 6 meses? En 6 meses una persona hace el curso y sale con un arma a la calle. Cuando le preguntan a Granados si no es muy poquito este tiempo que se utiliza para instruir a los policías, Granados dice, los necesitamos. O sea que lo que queda claro es que más allá de la cantidad de policías que quiera Granados, lo cierto es que el gobierno nacional lo único que ha hecho en materia de seguridad y que se ha visto de manera efectiva es eliminar las estadísticas. Es decir, no vamos a contar ni siquiera cómo está la situación. Al igual que el INDEC, si no hay
herramientas para diagnosticar, es muy difícil que se pueda resolver. Muchísimas gracias, lo dice Diego Leuco. No se vaya, ya sabe que después de este programa llega Cecilia Lucía Puig y Líderes. En este caso es una entrevista a Daniel Pomeranz. Él es uno de los directores de la AMIA, uno de los sobrevivientes del atentado a la AMIA que generó 86 muertos y cuenta cómo funciona esta entidad que tiene bolsa de trabajo y distintos tipos de ayuda a una cantidad importante de personas. No se vaya, quédese con Cecilia Lucía Puig y a usted lo espero el próximo martes. Le doy mi palabra.